cambio, los profesionistas, a los consultores, y vamos a tener un programa que le va a gustar seguramente. Ayer tuvimos un día de asueto, 16 de septiembre, Día de la Independencia. Pues usted habrá tenido la posibilidad de interactuar ahí, de estar un buen tiempo con su familia. Si trabajó, pues qué bueno, y si no trabajó, pues también qué bueno que haya disfrutado de la familia y de este día de descanso. Ya todo el mundo de regreso a clases, a trabajo, los bancos, todo. Es un día normalito, 17 de septiembre, y recordemos pues que estamos en el 120 de televisión, micanaltv.net por internet, y 1120 de AM. Así es de que usted nos puede seguir en su carro, en la oficina, en la casa, en su computadora, en el café, en donde usted guste. Tenemos, y me da mucho gusto recibir a una persona que ya tiene tiempo disertando, conferenciando, compartiendo también académicamente, y sobre todo en la consultoría de empresas familiares. Él es el licenciado Mario de Gandarillas Martos. Mario, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Mario? Bienvenido. Un placer. Bueno, el tema de ahora es precisamente protocolos familiares, un instrumento del que se va a platicar a lo largo y ancho de esta mañana, y sobre todo que usted tenga la posibilidad de llamarnos. Estamos completamente en vivo aquí en cabina, 556-0555, 556-0555, totalmente en vivo para que usted pueda interactuar con nuestro invitado de ahora. Y bueno, pues empezamos, Mario. Mario es socio fundador de Gandarillas Mora y Asociados, una empresa de consultoría. Él viene de España, está interactuando en los últimos tiempos, en los últimos años, Mario, ya en nuestro país. Así es. Una parte en España, otra parte en México. Empresas familiares, un potencial con un fruto que tiene mucho que ver, obviamente, con las cuestiones de arraigo de país. Tú que estás en estos dos países con culturas un tanto cuanto distintas, y que a la postre lo hace distinto, ¿no? Cuando interactuamos con familias de costumbres de diferentes países, obviamente el resultado es un poquito, es un aderezo, ¿no? Es un aderezo un poquito distinto. Sin embargo, la empresa es una empresa que quiere y pretende ser rentable. La familia es también una que pretende armónicamente permanecer en el tiempo y mantener los lazos familiares estables. Y la dificultad de mantener estas dos situaciones, obviamente, tiene su resguardo con este instrumento que son protocolos familiares. Yo quisiera que nos comentaras, antes de entrar a detalle, cómo surge la firma de Gandarilla Mora y Asociados, antes que nada, y cuál ha sido tu expertise a lo largo de estos años en la consultoría de empresas familiares. Muchas gracias. Bueno, la firma nuestra es el fruto de la vinculación de varios profesionistas que llevábamos más de 15, 16 años trabajando en grandes corporativos europeos que tenían dentro de sus prácticas profesionales el desarrollo de la consultoría de empresa familiar. Y una de las cosas que siempre nos encontrábamos, los profesionistas que constituimos la firma en la actualidad, es que muchas veces la consultoría de empresa familiar entra en conflicto con el sistema habitual de ofrecer servicios profesionales, donde casi todo se tarifa en virtud de las horas, ¿no? Al final nos encontrábamos con que muchas veces las familias necesitaban más tiempo para tomar sus decisiones, más horas de consultoría, y esto generaba conflictos entre los intereses económicos de las firmas y la buena calidad de los servicios. Y este es el motivo fundamental porque en un momento determinado, hace ya más de 5 años, pues un grupo de profesionistas que habíamos colaborado a lo largo de los años decidimos iniciar nuestro propio proyecto, acumulando el expertise que evidentemente estos 15, 16 años de experiencia te dan, y así arrancamos nuestro proyecto. Bueno, pues vean ustedes, ya 15 años trabajando en todo esto, como bien dice Mario, es una expertise que se va incrementando, que se va acrecentando con el tiempo, situaciones que obviamente abordando en la práctica lo que es el mercado, la atención al cliente y todas esas vicisitudes que se van presentando a lo largo de esta serie de interacciones con los clientes, que siempre nos dan esa gran posibilidad, además de los estudios que
que sabemos que has realizado, ¿no? Así Por es. ahí estás dando disertaciones a nivel internacional, en nuestro país no es la excepción, y te hemos visto por España, por Argentina en este año también inclusive, así es que sabemos que eres un tipo muy ocupado en los saberes de la consultoría de empresas familiares. ¿Y qué te parece si nos das pues el devenir de la importancia y la evolución que ha tenido España con relación a lo que se ha legalizado en los últimos años e involucrado el tema de la empresa familiar? Porque sabemos que el gran porcentaje, no nada más en España ni en México, sino a nivel internacional, un gran porcentaje de las empresas que operan en el mercado son familiares. Y tener una legislación que va y que protege, que de alguna manera le ofrece esa certidumbre legal a una empresa que está interactuando en un mercado cada vez más competitivo, pues obviamente es un parteaguas en nuestro país. Tenemos esbozos muy escuetos en ciertas normativas en donde la empresa familiar como tal no tiene eh, una identificación normativa, y esto a la postre pues nos da el gusto de voltear a ver qué ha hecho España ¿Qué ha al hecho respecto. España? Bueno, yo creo que España en este tema sí es un referente, sobre todo porque desde los años 80 los grandes corporativos familiares españoles empiezan a ver qué cosas especiales necesitan ellos para garantizar su continuidad. Las tasas de mortalidad de la empresa familiar en el mundo son altas, en España también eran altas, en México son hoy en día todavía más altas. Y yo creo que gracias a la labor de estos grandes corporativos españoles que se aglutinan en lo que se conoce como el Instituto de Empresa Familiar, para que se hagan una idea de lo que es el instituto, según los datos que recuerdo de memoria, representa cerca del 18% del PIB español, estos 100 corporativos, con lo Wow. cual estamos hablando de grandes Sí, corporativos. sí, claro. Yo creo que inician una labor muy importante, primero, a la hora de constituir un grupo de presión, un lobby, a la hora de intentar mejorar las leyes fiscales que intentaron sobre todo beneficiar la política de impuestos de sucesión o de donación de padres a hijos o de abuelos a nietos, y a partir de aquí ellos empiezan a traer a los gurús, entre comillas, internacionales que ya habían asesorado corporativos internacionales, casi todos ellos norteamericanos, y a partir de este momento se empieza a generar una escuela de I+D de lo que necesitan las empresas familiares españolas para mejorar, para garantizar la continuidad. Coincide con el inicio de mi carrera profesional a mediados de los años 90. Tengo la suerte de poder formarme en el extranjero, fundamentalmente en el Family Firm Institute y en otros foros. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que España tiene un conjunto de consultores que arrastramos un cierto expertise y que nos hemos podido beneficiar pues de estos 20, 30 años que ha habido desde el inicio de lo que es la consultoría en España. El primer protocolo familiar del que yo tengo noticias firmado en España es del año 75. Un poco para que nos hagamos una idea, ¿de acuerdo? Es cierto que a mediados de los 90 hablar de protocolo familiar en España era algo que nadie conocía. Sin embargo, hoy en día, en el contexto empresarial, se puede decir que aproximadamente el 50% de las familias empresarias españolas han hecho o un pacto de familia o un protocolo o algún proceso de reflexión apoyado en asesores externos para garantizar la continuidad o para intentar garantizar la continuidad. Esto es un poco el antecedente. Fíjense, qué importante, porque hablar de casi un 50% en donde de alguna suerte esas empresas familiares tuvieron la posibilidad de realizar este pacto, este protocolo familiar, pues obviamente que son empresas que dan como resultado precisamente lo que decía Mario ahorita, ¿no? En España hay un porcentaje de mortandad de las empresas que inician sus operaciones. En México es altísimo, y de ese mismo porcentaje, pues obviamente tendrá mucho que ver el ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo a través de estos pactos familiares o protocolos familiares. Y bueno, con todo esto, pues entrar ya de lleno a lo que es el instrumento del protocolo familiar. ¿Qué se espera dentro de la firma de este pacto familiar empresarial con relación a los protocolos? ¿Qué es lo que debería ser o animar una empresa mexicana? Porque ya vemos que en España esto ya tiene ya un avance, una evolución importante y satisfactoria. Pero qué importancia para quienes nos están escuchando, viendo. Seguramente aquí, que al contrario, ¿no? Muy lejos, yo creo que pensar en el 1% del universo que tuviese protocolos familiares en México es pensar
muy positivamente, y tú lo sabes perfectamente. Entonces, se está picando piedra, tú lo estás haciendo aquí en nuestro país, agradecemos esa virtud, porque sabemos que empresa que concluye con este pacto, que nos va a quedar más claro después de terminar el programa, de qué se trata todo esto, y sobre todo que tengamos esa mentalidad abierta a hacer cosas que no son nuevas, que ya se están desarrollando y que seguramente nos van a dar ese plus diferenciado dentro del mercado. Y qué mejor que tener contento a la familia. Así es. Y a la empresa que dar de comer a la familia. Así es. A ver, ese instrumento de protocolo familiar, ¿de qué trata y por qué yo como empresario mexicano debo de voltear a verlo? Ok, yo creo que hablar de protocolo familiar tiene solo sentido si yo como empresario quiero planificar la continuidad. Si nos encontramos con un empresario de primera o de segunda generación que ha tenido éxito con la marca, el producto, el sector, el posicionamiento de mercado, y el objetivo es vender la compañía, no creo que tenga sentido hablar de pactos de familia o de protocolo familiar. Al final este empresario vende su compañía, gana un dinero, lo gestiona y lo administra con sus hijos como mejor entienda. Aquí no tiene sentido. El protocolo familiar tiene sentido cuando estamos pensando en cómo queremos planificar la continuidad, porque el objetivo es que la empresa continúe más allá de la primera o de la segunda generación. Y en ese sentido me gustaría explicar dos cosas. Yo creo que el protocolo hay que verlo desde dos puntos de vista. El resultado, el final de un proceso de protocolo, es la firma de un contrato privado en el que las partes, los papás, los hermanos, los primos, los abuelos, establecen derechos y obligaciones. Y establecen derechos y obligaciones en relación a la empresa familiar que van más allá de lo que establece la legislación mexicana a la hora de regular una sociedad anónima, una SAPI o cualquier otro tipo de sociedad, ¿de acuerdo? Pero más importante que el contrato que al final firmas, lo que creo que tiene muchísimo valor añadido es el proceso de consultoría que permite a los miembros de una familia hablar de manera ordenada de temas que son difíciles, temas relacionados con quién va a ser el líder en la siguiente generación, cómo voy a repartir la propiedad entre mis hijos, igualdad o desigualdad, quiénes pueden trabajar, quiénes no pueden trabajar, si hay algún problema familiar, la empresa va a destinar recursos para resolver este problema familiar o por el contrario, cada miembro de la familia tiene que de alguna manera gestionar sus propias necesidades. Hablar de estos temas en un contexto familiar, con un padre, con una madre, con unos hermanos, es difícil. Y lógicamente el apoyo de profesionales externos, que hemos visto cientos de casos y cientos de soluciones que han ido bien en unos casos y mal en otros, podemos facilitar que la familia, después de este largo proceso de reflexión, tome las mejores decisiones. Que hay que aterrizar en un contrato, es correcto, pero creo que llegar al contrato antes de reflexionar sobre cuál es mi estrategia como familia empresaria tiene poco sentido. A ver, es decir, que antes de sentarnos a estructurar el clausulado de este convenio, de este pacto, de este instrumento, primero se tiene que interactuar con la familia, se tiene que sopesar. ¿Cómo se lleva a cabo, tú como consultor, cómo te das cuenta o cuál es el proceso en el cual tú puedes ir conociendo la esencia de la familia, la estructura de la familia, la participación de la misma dentro de la empresa, quiénes están activos y quiénes están pasivos, pues, y sobre todo, en qué generación y cuáles son las consecuencias o contingencias que tiene cada una de estas etapas en este arranque, cómo se le da la confianza a la familia y qué tan difícil es, además, bueno, ya son muchas preguntas, ¿no? Vamos una por una. Y sobre todo, que además se nos van a atravesar los comerciales, sirve que nos vamos poniendo de acuerdo a cuál de todas estas preguntas contestamos primero. Y sobre todo que esencialmente hay cosas que no tan fácilmente, Mario, se ventilan ante la presencia de una persona que ni conoces. Correcto. ¿Verdad? Bueno, de esto y más vamos a platicar después de unos breves cortes comerciales. No se vaya. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra
Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blog. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Sotojeda, asesores corporativos SC, innovadores estrategas en los temas análisis financiero, capacitación profesional y empresarial, mercadotecnia, estructura administrativa, sistemas de automatización, proyectos de inversión, legal corporativo, asesoría y planeación fiscal, estrategia empresarial. Más de 20 años siendo responsables y competitivos en la calidad de nuestros servicios. Sotojeda, asesores corporativos SC, ahora certificados en ISO 9001-2008, 563-6677. Muchas preguntas. Regresamos al programa de Ideología. Estamos precisamente platicando con Mario de Gandarilla Martos, quien es un consultor en empresas familiares. Estamos platicando, el tema de ahora es protocolos familiares. Entonces, nos quedamos con un sinfín de preguntas, pero vamos a ir una por una. ¿Te parece? Correcto. ¿Cómo hacemos o qué circunstancias nos hacen llegar a una mesa ante una familia y tenemos esta primera aproximación, Mario? ¿Qué confluye en esa mesa? ¿Cuál es tu proceso en donde le das confianza a la familia para que empiece a dialogar, a comentar, a compartir y sobre todo en un ambiente de resguardo de información, obviamente, ¿no?, que amerita la situación? ¿Cómo se va dando todo este tipo de cosas cuando ya están sentados ahí? Bueno, yo creo que esa confianza que somos capaces de generar con las familias con las que estamos trabajando, fundamentalmente se ve porque la familia, a partir de las preguntas que hacemos o de las indicaciones que les formulamos en estas primeras reuniones, se dan cuenta que hemos trabajado con muchas otras familias que han pasado por circunstancias parecidas. Y luego me gustaría comentar otra cosa que creo que es importante. Todos los que formamos la compañía DGMA, además de ser como formación de origen abogados, contadores, fiscalistas, todos tenemos especialidad en terapia familiar o en psicología. Porque la mayoría de los temas que hay que resolver cuando hablamos de conversaciones difíciles entre miembros de la familia están muy vinculados con lo emocional. Con lo cual, aparte de saber manejar la parte técnica, legal, fiscal, etcétera, lo importante es saber manejar las relaciones entre personas. Lo que nosotros intentamos es facilitar la comunicación, mejorar la calidad de la comunicación y que se pueda hablar con tranquilidad en un contexto ordenado de temas que son difíciles. Y al final es la propia familia la que toma su decisión, no tanto los consultores. Los consultores orientamos sobre qué puede ser mejor, pero es la familia la que tiene que tomar individualmente su decisión, porque son los que van a convivir con el acuerdo. Y yo creo que esto es un poco la clave de que hayamos tenido tanto éxito en México trabajando con familias, ¿no? Sabemos entenderles y les damos su espacio para que ellos, durante estos procesos de consultoría que son largos, vayan viendo, bueno, qué puede ser mejor en un caso y qué puede ser mejor en otro. Oye, Mario, y cuando ya entran precisamente en el ámbito de esto de la terapia familiar, ¿qué tan importante es limar asperezas, darle tiempo, darse proceso para que la familia vaya
de alguna manera liberando esas anclas que se tienen quizás desde infancia entre hermanos, dependiendo de la conformación de la familia y demás. Sin embargo, sabemos que hay situaciones en donde no es tan fácil como platicarlo y ya lo zafé y ya nos vamos a llevar de maravilla. Entonces, ¿cómo destrabar todo esto? ¿Qué tiempos en tu práctica has tenido con relación de lo más corto y lo más largo, en donde la cuestión psicológica se tiene que curar para después pasar al siguiente aspecto de la estructura del convenio? Ok, dos ideas. Nosotros no trabajamos en un contexto clínico, es decir, nosotros no trabajamos como especialistas en psicología, porque evidentemente no es el objetivo de la asesoría que damos. Lo que nosotros utilizamos herramientas vinculadas con la terapia familiar para poder destrabar ciertas situaciones. Y respondiendo un poco a la pregunta que me hacías, ¿no?, de cómo es posible facilitar que se hable de temas difíciles. Yo creo que aquí hay 2 o 3 ideas importantes. Cuando una familia decide entrarle a un proceso de consultoría es porque tiene muy claro que quiere garantizar la continuidad, con lo cual el objetivo de estas conversaciones incómodas que vamos a mantener es porque queremos que el legado del papá, del abuelo o de los tíos permanezca. Y en segundo lugar, porque yo creo que la experiencia que nosotros tenemos no solamente permite poner un tema sobre la mesa, sino que permite barajar distintas opciones para regular, y lo que creo que tiene más valor añadido es que le presentamos a cada miembro de la familia cómo le afecta en concreto a él, si vamos por un camino o si vamos por otro camino. Y esto lo que te permite es que tomes una decisión de manera consensuada con tus socios o futuros socios, sabiendo perfectamente el compromiso que asumes. Yo en general creo que el éxito de un proceso de consultoría depende del 50% del expertise de los consultores y el 50% de la calidad de la familia. Es decir, si la familia no tiene una buena calidad, pueden tener dificultades, conflictos, visiones diferentes de un mismo tema, eso no es un problema. Pero al final hay unos valores, hay unos vínculos, hay unos lazos comunes, y eso es lo que nosotros rescatamos para al final ponerlo sobre la mesa y ver cómo queremos organizarnos a partir de este momento. Porque todas las familias tenemos problemas, todas las familias hemos tenido tensiones, familias con empresa o familias sin empresa. El problema es que cuando tú eres miembro de una familia y además interactúas con estos miembros en un contexto profesional, que es tu empresa familiar, las posibilidades de conflicto son exponenciales, porque convives demasiado y hay intereses emocionales, económicos, patrimoniales. Vean ustedes, la fórmula de la empresa es difícil, la fórmula de la familia es también difícil, y cuando entrelazamos estas dos instituciones, que es la empresa y la familia, pues obviamente la fricción, el quehacer de todos los días, lo que se dice en la fiesta familiar, la convivencia en la empresa, lo que se ve en la empresa, y es totalmente vivido el hecho de que en la empresa se estén ventilando todo el día cuestiones familiares y que en las reuniones familiares se estén ventilando las cuestiones empresariales. Entonces, es casi imposible separar. Yo no conozco ninguna empresa que separe una de la otra, o viceversa, en donde pues definitivamente esto es un punto medular, es un punto importante. Ahora, Mario, de estos procesos que a ti te ha tocado concluir, ¿qué garantía se tiene cuando la familia pasa por este proceso? Ahorita que nos comentes más o menos los tiempos en donde lleva un proceso de una familia, a lo mejor que no tenga muchas fricciones, medianas y quizás las que has tenido con mayor prolongación en el acuerdo y llegar finalmente al término del protocolo familiar. ¿Cómo se dan estos tiempos? La empresa llega y quisiera que esto fuera como un café, ¿no? Nos lo tomamos, nos ponemos de acuerdo y cada quien pues ya toma su posición. Pero sabemos que esto es un proceso, que hay tareas, que hay encomiendas. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Cómo en esta parte inicial o en la propuesta de servicios le debe quedar claro a la familia que son etapas y cómo se van dando estas? Ok, nosotros hemos segmentado las familias con las que hemos trabajado a lo largo de estos 16 años en 3 tipologías, ¿no?
nosotros tenemos aproximadamente un 20% de los clientes con los que hemos trabajado que eran empresas que realmente buscan un pacto de familia, un protocolo para prevenir conflictos. No hay ninguna situación de tensión, el reparto de las reglas y de las funciones está claro, y lo que quieren es evitar que les pase lo que les ha pasado a amigos, primos, clientes o proveedores. Tenemos un 70% de las familias que ya tienen algún punto conflictual, que puede ser la sucesión, el liderazgo, el gobierno corporativo, y tenemos un 10% de familias donde la situación ya es una familia en conflicto. Yo voy a centrarme en el 70%, que es la mayoría de los casos con los que trabajamos. El tiempo que tarda en hacerse un proyecto de consultoría depende fundamentalmente de cuántos miembros tenga la familia. Nosotros recomendamos siempre dos cosas. Tienen que participar en el proceso de reflexión los socios y los futuros socios. Evidentemente, cuando hablamos de futuros socios, hablamos de la siguiente generación, pero no trabajar con personas de 17, 18 o menores de edad. Personas que tengan ya cierto criterio, ¿de acuerdo?, por edad en la siguiente generación. No es lo mismo trabajar para un grupo de 10 que para un grupo de 15 que para un grupo de 5. Pero en cualquier caso, lo importante de este tipo de procesos es que están enfocados en dos fases diferenciadas. La primera fase, que para mí es la que tiene más valor añadido, es aquella fase en la que, una vez entendido nosotros qué tipo de familia y qué tipo de empresa nos encontramos, ofrecemos o planteamos opciones para regular los temas calientes, los temas que les han traído a la mesa, ¿de acuerdo? Si las familias se ponen de acuerdo en estos temas, se entra a regular el resto de contenidos de lo que puede ser un protocolo familiar, que son temas que potencialmente les van a generar conflicto tarde o temprano, porque históricamente se repiten en las familias empresarias, ¿no? Entonces, lo importante de esto es hacer una muy buena primera parte del trabajo, en el que la familia se posiciona de verdad, y a partir de aquí, el resto del proceso de consultoría aparentemente es más complejo, porque se trabaja sobre contratos, borradores, etcétera, pero yo creo que lo que realmente tiene valor añadido es la primera parte, en la que la familia primero tiene que volcarnos a los consultores qué le está pasando. Esto se trabaja en reuniones individuales y confidenciales con cada miembro, y también en dinámicas y reuniones de grupo, con todos, por generación, las personas que tienen más conflicto. Esto se adecua lógicamente a las necesidades de cada caso, ¿no? Pero en general, un proceso de consultoría para una familia, digamos, de 6 personas, unos papás con cuatro hijos, estamos hablando de procesos que van en torno de 4 a 6 meses. Porque en cada etapa del proceso las familias tienen que tomar decisiones. Si la familia no toma una decisión a partir de lo que la consultora les devuelve, pues hay que darles tiempo. No podemos seguir avanzando pues porque haya un proyecto que acabar. O sea, esto se hace muy al ritmo en que la familia va tomando sus decisiones, ¿no? Y luego hay otra cosa importante. No es lo mismo trabajar un proyecto de protocolo familiar para una familia que está entre primera y segunda generación, es decir, un papá con 4 hijos, que la demanda de servicio venga de 4 hermanos que ya tienen 15 sobrinos. O sea, es decir, el entramado es distinto. Hemos trabajado para corporativos que están en tercera o cuarta generación, donde evidentemente el sistema de trabajo es diferente. Ahí se organiza por grupos de trabajo que representan a las distintas ramas, que tienen que estar apoyados en el reparto del capital y los distintos tipos de intereses: accionistas activos, operando en el gobierno o operando en la gestión; accionistas pasivos, que son miembros de una familia que han recibido acciones, que tienen todos los derechos, pero que por elección de vida o por perfil nunca van a operar la compañía. O sea, hay que distinguir cuál es la petición que nos hace familia primera, familia segunda, familia tercera generación, y luego el número de miembros que la componen. Y se va diversificando, me imagino, y sobre todo que van cambiando los lazos familiares. No es lo mismo el lazo que se tiene de padre a hijos, o el lazo que se tiene de hermanos en segunda generación regularmente, con el que podamos encontrar entre primos que a lo mejor están en diversos países, Correcto, estudiando, trabajando, interactuando. Y hay que decir de la cuarta generación, ¿verdad?, que habrá algunos que quizás se conozcan en primera ocasión por reuniones que se hacen después de tiempo en tiempo. Bueno, llegamos así a la mitad del programa, vamos a unos cortes comerciales, regresamos con más del tema de protocolos familiares. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona,
Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria, porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa, y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com, información, contactos, blog. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Sotogeda, asesores corporativos SC, innovadores estrategas en los temas análisis financiero, capacitación profesional y empresarial, mercadotecnia, estructura administrativa, sistemas de automatización, proyectos de inversión, legal corporativo, asesoría y planeación fiscal, estrategia empresarial. Más de 20 años siendo responsables y competitivos en la calidad de nuestros servicios. Sotogeda, asesores corporativos SC, ahora certificados en ISO 9001-2008, 563-6677. Regresamos al programa de Ideología, en donde la empresa se expresa. Estamos precisamente platicando de la consultoría de empresas familiares. El tema es protocolos familiares. Ya vimos los antecedentes, cómo se va de inicio dando cuenta de todo esto, de los saberes de la familia, de la empresa. Y pues es momento de conocer cómo se integra, Mario, cómo se integra el contenido de estos protocolos familiares, cuáles son estos respaldos legales que le dan fuerza al protocolo familiar y qué diversidad de instrumentos podemos escoger, porque a la postre la familia, dependiendo su situación, tanto familiar como empresarial, es el que va a escoger algunos u otros instrumentos. Correcto. O sea, yo creo que aquí sí es importante distinguir dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que el proceso de consultoría permite es que se tomen decisiones sobre cómo queremos continuar. O si no vamos a continuar juntos, cómo vamos a hacer un proceso de separación ordenada, que desde el punto de vista personal no nos deteriore y desde el punto de vista patrimonial sea el óptimo, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando una familia pacta un modelo de continuidad en su protocolo familiar después de un proceso de consultoría, yo creo que es muy importante, sobre todo en el contexto de familias latinas, además, porque esta pregunta nos la hacen siempre los clientes, ¿no? Bueno, y si resulta que yo he firmado un papel privado en el que digo que voy a montar un consejo de administración y resulta que mi papá no lo monta y al final no nos pregunta nada y todo sigue pasando como antes de este proceso, la sensación, ¿cómo puedo conseguir que esto se desarrolle? ¿Cómo puedo conseguir que esto se cumpla, ¿no? Nosotros, como consultores internacionales que trabajamos en muchísimos países distintos, lo que siempre buscamos es, una vez que la familia ha desarrollado sus reglas y ha pactado su acuerdo privado, trabajar de la mano de los asesores locales o de los asesores de cada grupo empresarial, con sus notarios, con sus fiscalistas, con sus abogados, para garantizar que los instrumentos legales del país donde estamos trabajando respalden la mayoría de los acuerdos que se han pactado. Para ello se utilizan infinidad de cosas que, repito, están respaldadas en el ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de México, por ejemplo, nos hemos encontrado con un instrumento fantástico que es el fideicomiso. Claro. Es decir, el fideicomiso como figura jurídica no está permitida en la legislación española. Y sin embargo, el contrato de fideicomiso, por lo que hemos podido estudiar a lo largo de estos 4 o 5 años que llevamos trabajando en México, es un sinfín de posibilidades para regular el destino de un montón de bienes, ¿de acuerdo? Incluso para proteger la propiedad cuando pasan ciertas cosas. Otras veces se transforma en una sociedad anónima en una SAPI. Otras veces hay que hacer una planificación testamentaria
distinta de la tradicional, pues para garantizar que si hemos pactado que las acciones se van a repartir de manera desigual entre mis hijos, pues que no haya contradicción entre lo que dice el protocolo y lo que dice el testamento. A veces se modifican las actas constitutivas de la sociedad. Es decir, lo que se trata aquí es de intentar garantizar que lo que nos ha costado un tiempo reflexionar y aceptar, lo tengamos atados jurídicamente. Y aquí hay que trabajar lógicamente de la mano de los asesores locales, de los asesores que designa la familia. Y hay que decir otra cosa más. A veces las familias pactan un tipo de norma que no tienen cabida en el ordenamiento jurídico, porque no hay figura o instrumento que lo garantice. Es muy importante que en este tipo de protocolos la familia sepa de todo lo que ha firmado, que está 100% vinculado jurídicamente y que está conceptuado como un pacto entre caballeros. Es decir, no hay manera de exigir al hermano o al primo que cumpla este requisito si se lo salta. Y aquí la experiencia sí nos dice una cosa a favor de este tipo de instrumentos. Cuando una familia trabaja en serio sobre lo que es el futuro de su unidad familiar empresarial en la siguiente generación y pactan unas reglas y algún miembro en concreto se las salta, se produce un efecto de exclusión. Es decir, la propia familia que ha negociado todo el proceso, que conoce las reglas, que conoce las implicaciones, que sabe por qué ha llegado a esa conclusión en relación a ese tema, cuando alguien no lo cumple, al margen de la legalidad y de la posibilidad de exigirlo ante un tribunal, lo que hace es aislar a esta persona en el contexto familiar y empresarial. Y esto creo que es un arma que tiene muchísima más fuerza que al final tener que poner un pleito ante un juez porque no hemos cumplido un contrato o impugnar un testamento, ¿de acuerdo? Aún así, yo creo que la implementación jurídica es la fase siguiente o la consecuencia lógica de un protocolo bien hecho. Por eso creo que es importante combinar consultores que tengamos experiencia en manejos familia-empresa con profesionales que conocen la legislación del país en el que se está trabajando. Sí, definitivamente, ahorita que hablabas del fideicomiso, es una de las figuras más flexibles que tenemos en la normativa mexicana y sí, es algo que ya se ha avanzado mucho en nuestro país y que goza también de la tranquilidad y la transparencia de que la fiduciaria pues es un banco, correcto, es una entidad financiera respetable en nuestro país y a nivel internacional también reconocido como ello, y sobre todo que se tiene esa flexibilidad de interactuar fideicomitentes, fideicomisarios, de tener condicionamientos, situaciones, hechos, fechas, en fin, se puede regular. La única limitante es la imaginación. Correcto. Y dentro de todo esto, embonar la rentabilidad de la empresa con la satisfacción de que ese fundador o quien esté pasando la estafeta de acuerdo a la generación en la que nos encontremos, tengamos a través de este instrumento un cobijo que nos da esa certeza jurídica de que va a ser respetada, que va a ser bien llevada y sobre todo que está parametrizando las que se aceptaron y que a través del tiempo nos da esa garantía de que muy probablemente se cumple. Bien, y ante todo esto, ¿por qué no nos comentas? Fíjate que regularmente todo el mundo se queja de las cuestiones tributarias. En México tenemos bondades o situaciones, actos jurídicos que no gravan todavía impuestos. Estamos entrando a una globalización muy acelerada en nuestro país. Hemos tenido 11 reformas estructurales en el último año y cachito, que tú ya te has enterado, y dentro de las cuales tuvimos una reforma fiscal como nunca se había dado en la vida, unos cambios fiscales tremendos, pero no obstante, a diferencia de países de primer mundo, tenemos todavía esa exención en las donaciones, en las herencias, en donde aquí con nuestro país vecino, pues dependiendo de ciertas circunstancias, cuando se presenta una masa hereditaria y se da el hecho que se haya manifestado en los instrumentos con los cuales se haya garantizado esto, pues resulta que se causa de un 40-45% promedio. Entonces, tener en México ahorita esta exención, porque expresamente lo tenemos en el artículo de exenciones de personas físicas, en donde sea cual fuese el monto y los bienes que se van a heredar o que se van a donar siendo familia,
estén totalmente exentos, pues esto es una gran diferencia y lo convierte al final del camino de esos protocolos en un paraíso fiscal. Y la bondad que tú lo vives, por ejemplo, en otros países, en España simplemente, ¿no? Con esta ley de sucesiones y en donde se graban con tasas altísimas. Yo quisiera que compartieras con nuestro auditorio estas bondades que nosotros no las notamos porque hemos nacido con ellas, pero que cuando escuchamos que esto no sucede en la mayoría de los países que tienen una competitividad internacional importante, pues entonces hay que voltear a verla. Y además, sobre todo, que yo les digo, para mí, desde mi percepción, es algo que evolutivamente va a llegar tarde que temprano en nuestro país, porque nos tenemos que igualar internacionalmente. Los tratados internacionales, los acuerdos multilaterales conllevan a que tengamos cierta similitud tributaria. Entonces, que comentes esa bondad que en México todavía debiéramos de aprovechar, y sería, desde mi punto de vista, un elemento importantísimo para aprovechar de ya lo que tenemos actualmente en nuestra legislación tributaria. Bueno, sin ser un gran conocedor de la realidad fiscal mexicana, que es complicadísima, por Sí. lo que yo tengo entendido, las donaciones y las sucesiones en línea directa están exentas, ¿es correcto? Así es correcto. ¿No? Yo creo que esto es exención total del 100% además, ¿no? Sí. Con independencia del monto, como tú Sí. decías. Bueno, yo creo que esto es una bendición de Dios, lo primero. Sí, así es. Lo primero. Hay otros países que tienen una fiscalidad mucho más agresiva. Sin embargo, hay que decir una cosa en España, ¿eh? En España, no recuerdo la fecha, pero creo que a mediados de los años 80, fruto un poco de la labor de lobby que hizo el Instituto de Empresa Familiar, que antes he mencionado, y otros agentes sociales, se estableció una exención y bonificaciones que van desde el 95 al 99% de lo que te correspondería pagar cuando recibes acciones de una empresa familiar. Oh, excelente. Es decir, en España se ha buscado un camino distinto, con lo cual, dejando a un lado el régimen foral autonómico que hay en alguna especialidad en algunas de las regiones españolas o comunidades autónomas, a nivel general, prácticamente cuando tú heredas una empresa familiar, acciones de una empresa familiar están prácticamente exentos. El legislador ponía ciertas condiciones, como por ejemplo que tú mantuvieras la titularidad de esas acciones durante 10 años. Y este es uno de los motivos por lo que en España el desarrollo del protocolo familiar fue tan importante, porque para beneficiarme de esta fiscalidad tengo que convivir con mis hermanos, socios o primos 10 años. Y esto implica que o tenemos unas reglas claras y asumidas y consensuadas, o el conflicto puede no solamente afectar a la familia, sino luego implicar el que hay que pagar impuestos, porque hay que vender, hay que romper, hay que separarse, ¿no? Entonces, en este sentido, en España, si bien es cierto que no es tan favorecedora, por lo que yo entiendo, con el modelo mexicano, la empresa familiar está en ese sentido más protegida. Piensen una cosa, antes en España había que vender parte de las empresas para pagar impuestos. Y esto es lo que, a partir que creo que fue el año 87, la reforma, ahora mismo no la recuerdo, se hizo este cambio. Desde luego, la legislación mexicana creo que es enormemente avanzada en este sentido, a la hora de premiar, el no gravar en exceso los patrimonios familiares en línea directa. Creo que la legislación mexicana, con la particularidad que tiene el derecho civil en cada estado, que esto es un mundo, en España no tenemos esta particularidad, ofrece infinidad de instrumentos legales para garantizar que lo que hemos pactado en un acuerdo privado se cumpla, y en general yo creo que tenemos un marco legal en México que es muy aprovechable, pues para conseguir que lo que yo he pactado con mi familia el legislador lo reconozca, ¿no? Y entonces creo que estamos en un país donde, precisamente por esto, en México, en los últimos 7-8 años, la demanda de este tipo de servicios de consultoría se ha incrementado. Piensen una cosa, es decir, nosotros llevamos trabajando en México desde el año 2010 y nosotros, como firma española, llegamos a México porque nos contrataron familias mexicanas que habían tenido contacto con nosotros a través de cursos de capacitación que mandaban a los hijos a España. Es decir, los propios empresarios mexicanos nos vinieron a buscar a España y nos dijeron: vengan a asesorarnos porque, bueno, vemos que hay un expertise y un cierto camino recorrido en España y queremos, lógicamente, pues beneficiarnos de esto, ¿no? Y esto es un poco el esquema.
Claro, vean ustedes la importancia de aceptar este reto de la empresa familiar, de que si hay una solución, o sea, no pensemos en que una empresa familiar es problemática pues porque así se ha venido presentando y demás. No, hay elementos, hay procedimientos, hay consultoría, hay protocolos y sobre todo elementos legales que nos van a dar, y aprovechando la normatividad tributaria mexicana, esta posibilidad de que esta transmisión de la propiedad no cause impuestos. Porque, dicho sea de paso, estos impuestos en donde sí se causan, a excepción de lo que ha comentado Mario, si se cumplen ciertos condicionamientos de tener estos porcentajes de exención, pero en la mayoría, sobre todo aquí con nuestro país vecino, es de un 40-44%, es decir, casi se queda la mitad fiscalizado, ¿no? En fin, para que ustedes también tomen su decisión, porque a veces es muy dado a que se pasa la frontera, se tiene la nacionalidad, la doble nacionalidad. Sin embargo, en la cuestión tributaria, pues habrá que analizar con un experto tributarista internacional, porque no es tan fácil como eso. Bueno, vamos al último blog de mensajes comerciales. Regresamos ya con la parte final, Mario, para hablar un poquito más del protocolo familiar. Adelante. Gracias. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria, porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa, y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com, información, contactos, blog. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Sotojeda, asesores corporativos SC, innovadores estrategas en los temas análisis financiero, capacitación profesional y empresarial, mercadotecnia, estructura administrativa, sistemas de automatización, proyectos de inversión, legal corporativo, asesoría y planeación fiscal, estrategia empresarial. Más de 20 años siendo responsables y competitivos en la calidad de nuestros servicios. Sotojeda, asesores corporativos SC, ahora certificados en ISO 9001-2008, 563-6677. Y sí, ¿no? Bien, estamos de regreso al programa de Ideología, donde la empresa se expresa. Soto G. Asesores Corporativos. Les comento que hemos tenido un acuerdo, una alianza estratégica entre Mario de Gandarillas, sobre todo la firma Garandías Mora y Asociados y Soto G. Asesores Corporativos, en donde a través de nosotros usted pueda tener y contar con la confianza de que podrá tener esta interacción con los consultores que ya hemos platicado, con Mario sobre todo, Mario y Yolanda que le acompaña, y que bien agendado todo es posible, Mario. Así es. Y que además pues es un proceso en donde en una primera etapa, como ya se ha platicado, pues lo primero que se realiza pues es conocerse a las partes, comentar un tanto cuanto lo que aquí hemos mencionado, los procesos,
los tiempos, cómo se van dando los instrumentos y cuáles pueden ser los resultados, los finales felices, ¿no? El teléfono de nuestra oficina, recordemos, es 563-6677. En Soto G. Asesores Corporativos usted puede acercarse, hacer una pregunta, y podemos agendar prácticamente a la vuelta, porque esos son procesos, como bien decía Mario, son tareas. Ahorita estamos con algunas empresas interactuando en esos procesos, en donde se les hace un acercamiento, se hace el trabajo según la etapa en la que se lleve, la madurez en este mes, ¿no?, en donde tienen que hacer esta tarea, Mario, y en donde tarde que temprano, pues, usted tendrá la posibilidad de tener un acercamiento aquí con nuestros expertos, tanto con Yolanda como con Mario, quienes han sido fundadores precisamente de esta firma, Gandarillas Mora y Asociados. Así es de que, pues, yo quisiera aprovechar en esta recta final, Mario, que nos des tus impresiones sobre cuáles han sido las conclusiones, los beneficios, el proceso final satisfactorio de esas empresas con la cultura mexicana, donde ya te has tropicalizado, ¿no? Donde, pues, a lo largo de estos procesos, pues obviamente ya tienes una perspectiva y un conocimiento, en donde a lo mejor esos choques culturales de un inicio ya fueron sobrepasados, y yo ya te veo con muchas expresiones más mexicanísimas que las que yo mismo uso, ¿no? Entonces, que nos compartas estas conclusiones y estos beneficios que han obtenido las empresas de familias mexicanas. Muy bien. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que el aterrizaje nuestro en México fue, yo creo que recordar que en el 2010, ¿no?, de la mano de un corporativo del DF que solicitó nuestros servicios, ¿no? Bien. Y yo creo que fruto de este acercamiento a la realidad mexicana, pues realmente hoy en día el 50% de nuestro tiempo, el equipo de consultores lo pasamos en México. Bien. Estamos repartidos entre México y Europa. Es cierto que también dentro de este 50% atendemos a alguna familia, pues hemos trabajado en Brasil, hemos trabajado en Colombia, pero diría que el grueso ahora mismo de la actividad internacional está en México. Bien. Y la experiencia que yo he sacado de las familias mexicanas fundamentalmente son dos. No es tan diferente la familia mexicana como la familia española. Yo creo que somos todos familias latinas y ahí tenemos una especie de background común. Es cierto que la familia mexicana a lo mejor es más aglutinada, está más unida, la figura de la mamá tiene un gran peso a nivel emocional, aunque en la empresa no participe. En Europa quizá la familia está, vamos a decir, somos un poco más gringos, sin ser como los gringos, un poquito más desligada. Pero en general la conclusión o el balance que yo hago de estos casi 5 años trabajando en México es que al final estamos hablando de personas que comparten una historia común, que tienen unos valores marcados por la sociedad de donde han nacido, que en cierto modo muchos de esos valores son propios, pero otros son originarios en cierto modo de España, y que no hay tanta diferencia entre lo que es el funcionamiento de una familia mexicana y el funcionamiento de una familia española, de una familia colombiana. No hay tanta diferencia. Simplemente lo único que nos encontramos es que a veces que en México cuesta decir las cosas con la claridad que las decimos en España. Como que la queremos adornar, ¿no? Yo creo que los mexicanos en ese sentido son más educados que los españoles, son menos directos, y a veces esto pues genera en el interlocutor, que puede ser mi padre, mi hermano, mi papá o mi socio, una hipótesis que no es lo que yo quiero transmitir. O sea, la comunicación en las familias mexicanas a veces está distorsionada por lo correctos que somos los mexicanos, pero salvo estos matices, yo diría que en el 80% la base es común, las problemáticas son idénticas entre empresa familiar española y empresa familiar latina, y lo que sí que ha habido que tropicalizar son algunas de las soluciones, porque contrariamente a lo que te dicen los libros de empresa familiar, el principal problema que tenemos en España con las empresas de primera generación era que el papá no se quería retirar, porque querían morir con las botas puestas. Y sin embargo, el empresario mexicano de primera generación para mí es más sabio, porque si te encuentras con empresarios que han creado grandes corporativos y dicen, ok, ahora lo que yo quiero es vivir bien, pasárselo a mis hijos, a un profesionista externo, tutelar desde un modelo de gobierno corporativo, pero tienen como una
lección de vida más sabia frente a la primera generación española. Esto es quizá la única diferencia que nosotros nos hemos encontrado. Y a nivel institucional, a nivel de cumplir con los compromisos, los reglamentos, las regulaciones internas, quizá más exigente, más demandante la familia mexicana frente a la familia española. O sea, la familia mexicana, cuando le entra este tema, lo quiere regular perfectamente. La familia española sienta más principios generales y a veces no entra tanto en el detalle, ¿no?, de un tema puntual. Entonces, pero son matices. Realmente, para concluir, la base es común, el idioma es común, los valores son comunes y quizá hay ciertas diferencias porque, en cierto modo, no hay ni dos empresas iguales ni dos familias iguales, ya sea en España, en México, en Colombia o en cualquier país del contexto empresarial del mundo, ¿no? Tú acabas de mencionar precisamente, y es cierto, que una de las diferencias más connotadas entre una familia quizás europea o una familia mexicana es el número de integrantes de la familia, ¿no? Cuando hablamos de un protocolo familiar y de quienes pudieran involucrarse dentro del manejo, de la elaboración y de la confección de todo esto, porque vemos que está el abuelito, están los papás, están los tíos, están los hermanos. A veces nos confundimos porque encontramos a diferentes niveles de familia sin poseer la propiedad de la misma, y pensamos que todos ellos, si bien es cierto, no dejan de ser familiares. Sin embargo, quienes se involucran dentro del protocolo familiar debieran de ser los que estén directamente relacionados con la posición de la familia. Pero bueno, acláranos un poquito esta situación. Yo creo que el equipo de miembros de la familia que tiene que participar en el proceso de consultoría depende de cada caso. Como idea general, nosotros defendemos, porque así ha ido bien, que trabajen que participen en el proceso de consultoría actuales socios y futuros socios. Futuros socios a partir de cierta edad, ¿eh? No hablo de tratar estos temas con un chico de 15 o de 18 años, porque en ese momento no estás pensando en esto, ¿de acuerdo? Entonces, socios actuales, futuros socios. Hay casos donde, por ejemplo, la familia política, los esposos o esposas de los socios tienen un protagonismo importante en la empresa y pueden participar. Mi teoría, o lo que nosotros recomendamos, es que si participa uno, participen todos. No nos podríamos reunir con el esposo de un socio, pero no con la esposa de otro socio. Es decir, esto no tendría sentido. Y una cosa que realmente nos ha funcionado muy bien, cuando tienes una familia muy numerosa, que en México las familias son más numerosas que en España, es establecer que la propia familia, antes de empezar el proceso, con nuestro apoyo, defina cuál es el grupo de trabajo. Se definen cuáles son los intereses que hay, accionistas activos, accionistas pasivos, miembros del consejo de administración, familia política, comité junior que nunca está en la empresa porque son futuros socios. Y coges un representante o varios representantes de cada grupo de interés, son con esos con los que tú trabajas el grueso del proceso de consultoría, pero antes de cerrar los acuerdos, todo se expone a la familia. Hoy hemos estado trabajando durante 4 meses con el grupo de trabajo que vosotros elegisteis. Los temas que se han visto son estos, las conclusiones son estas, la redacción del documento sería esta. Entonces es más fácil al final presentar un proyecto global que no está cerrado, para que los demás también opinen, pero que se ha trabajado con gente de la familia que tiene la legitimidad de todo el grupo familiar. Realmente esto se hace a medida de cada caso. La recomendación es que trabajemos con socios y con futuros socios. Y lógicamente cuando hay personas de mucha edad, pues entendemos que a lo mejor hay que mantenerlas al margen del proceso para luego contarles cuál es el resultado del mismo. Bueno, agradecerte, Mario, que haya estado aquí en nuestro programa Ideología, en donde la empresa se expresa. Recordemos pues que mantener unida a la familia y a la empresa en una empresa familiar es obviamente uno de los mejores y de los mayores retos, y que con Gandarillas Mora y Asociados podemos encontrar esta posibilidad. Porque dicho sea de paso, desafortunadamente aquí, Mario, en la región no tenemos este tipo de consultoría. Yo quisiera también ahorita mismo aprovechar tu buena disponibilidad para que si tu regreso es dentro de un mes, pudiéramos también pensar en un miércoles, si es posible, para que pudiéramos platicar aquí a lo mejor de gobierno corporativo, a lo mejor de las sucesiones y temas que también vayan de alguna manera dando mayor información sobre este tipo de consultoría de empresas familiares. Agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. A vosotros, Mario, mucho gusto. Al contrario, y decirte pues que las puertas del programa Ideología, en donde la empresa se expresa, estarán siempre abiertas para ti y para tu firma. Un placer, muchas gracias.
Bien, así es como terminamos el programa. El tema de ahora fue precisamente protocolos familiares y nos vemos la próxima semana con más información y otros invitados. La fibrosis quística le quita el futuro a un niño. Recibir tratamiento puede devolvérselo. Dona. Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Que vivan los niños. MIC Mexicali presenta Brújula Política con el periodista y analista político Hugo Rubalcaba. Periodismo, análisis, política, entrevistas. Brújula Política. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle, gracias por acompañarnos en una emisión más de Brújula Política, transmitiendo a través de MIC Televalle.